bendecido, es para su alabanza, para su exaltación, todo lo que hacemos. Queda una tarea entonces. La tarea es leer 6 capítulos, los primeros 6 de Yohanan, para poder ir como en el ritmo que quiero poner, para ir avanzando y para ir aprendiendo cosas. Comenzamos con el Brit Hadashah y comenzamos con el libro, para nosotros es libro, aunque se llame Sefer de Yohanan. Vamos a estar estudiando esta parte importante de este libro. Lo vamos a tener también con letras hebreas y con fonética, para todos aquellos que les gusta estudiar y profundizar un poco más. Así es que el tema es pues estableciendo verdades históricas y escriturales. El punto es traer entendimiento para el injertado y para el Benei Yanusim. Vamos a poner como si fuera un título esto, trayendo entendimiento para el injertado y el Benei Yanusim. ¿Entendimiento en qué sentido? Pues entendimiento en su punto básico de que todos los evangelios, llamados evangelios, la Besorá, todo fue escrito en hebreo para hebreos. Aunque la mayoría diga que fue escrito en griego, por lógica deducimos que es falso. Porque los primeros creyentes en el Adón Yeshua eran hebreos y se contaban por miles. Primero fueron 12, luego fueron 70, luego fueron 120, luego se añadieron 3,000, luego se añadieron 5,000 y seguía creciendo y creciendo y creciendo. Todos eran de habla hebrea o aramea. La evolución del arameo y hebreo. Así es que ya había comunidades, grupitos medianos y grandecitos, que estaban creyendo que Yeshua era el rey, el Mashiach, el enviado. Y aunque asistían a la misma sinagoga donde habían asistido toda la vida, ellos ya eran creyentes en el Adón Yeshua, porque no dejaron su sinagoga para ir corriendo ¿a dónde? A ninguna parte. Siguen siendo hebreos. ¿Estamos de acuerdo? Siguen siendo hebreos. Seguían yendo al templo a llevar sus sacrificios, sus ofrendas. Seguían siendo hebreos. Cuando las cosas se pusieron difíciles fue varios años después de que pues ya había una cierta diferencia en cosas, en forma de pensamiento, y se mencionaba mucho a Yeshua como el Mashiach, y entonces eso empezó a traer roces hasta que se separó o separaron a los creyentes en el Mesías Yeshua, los echaron de las sinagogas. En algunos otros casos, como eran tantos, se quedaron con la sinagoga y se fueron los poquitos que no estaban de acuerdo. Así es que un primer cisma fue entre judíos. Las discusiones que se daban eran entre hebreos, acerca de la escritura, de Taná, de las profecías. Eran discusiones de hebreos con hebreos, no había discusiones con cristianos. No existían los cristianos, sino hasta 2 y 3 siglos después, no existían. Las discusiones eran hebreos con hebreos. No había discusiones de cristianismo, porque eso no existía. Por eso es que el encabezado es traer entendimiento para el injertado. ¿A qué se está injertando? Al olivo verdadero, al olivo cultivado, al pueblo de Israel, a la tradición hebrea, al Mesías judío. A eso se está injertando. Y tenemos que arrancarlo, por decir así, que él llegue a entender que tiene que arrancarse, sacarse de raíz de donde está, para injertarse en el olivo, para venir el Mesías judío. Así es que aquí vamos a ver algunas diferencias entre seguidor o discípulo, pero ¿de cuál Mesías, no? Seguidor, discípulo, ¿de cuál Salvador Mesías? ¿Del que proclama el catolicismo romano
del que proclama el cristianismo protestante o de los primeros discípulos. Por eso el tema es trayendo entendimiento para el que se está injertando, para el que se va a injertar. Así es que no es un seguidor, un discípulo del catolicismo romano, o sea, el Salvador, Mesías romano, ¿no? O del cristianismo protestante. Pues no, ahora estamos entendiendo que no puede ser griego, no era griego, era hebreo. Así es que vamos a ir a las raíces de esos primeros discípulos que todos eran hebreos, todos. Así es que, lógicamente, pues ni discípulos del Salvador Mesías del primero y ya no del segundo. Ya estuvimos ahí en el cristianismo evangélico protestante. Y pues estaba un poco encubierto, ¿no? Como Joseph en Egipto, el Mesías. Pero ya se dio a conocer a nosotros mismos que Él es el Mesías, hijo de David, de la tribu de Judá. Así es que vamos por aprender y conocer más a este Mesías original. Así que vamos estableciendo esas verdades históricas y escriturales. ¿Ven? Yeshua vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Pues Él, como enviado, ungido del Padre para ser el Rey, vino a lo suyo, vino a su pueblo, a lo suyo. Y los líderes no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Elohim, por lo que muchos en su momento se enojaron por él, ¿verdad? Porque decían, tú te haces hijo de Elohim, y él les dijo, bueno, que no está escrito en la Torá, vosotros sois dioses, sois Elohim. Se estaba separando esa parte, se estaba separando, se estaba diluyendo, porque había una casta de religiosos, una casta de líderes que habían tomado la autoridad y que habían diluido la enseñanza. Mucho era mecánico, ir a llevar la ofrenda, el sacrificio, irse a su casa. Por eso es que el Mashiach tiene que venir en ese momento preciso, cuando había la necesidad. Y había a Yohanan, el inmersor, con el espíritu o en el espíritu del profeta, para decirle al pueblo, es tiempo de retorno, es tiempo de Teshuvah. Si es que hagan Teshuvah, sumérjanse, laven sus pecados y comencemos de nuevo. Eso es lo que vimos la semana pasada, vimos algunos versos allí y vamos a tocar uno, Yohanan 1, del 4 al 9, vamos a leer. La tarea dije leer 6, para ver otra vez el video, tienen que leer los 6 capítulos primero. Y luego vamos al video, y luego ahí mismo tomar las notas. Vamos a estudiar un poco diferente de como lo hacíamos antes. Del 4 al 9. En él estaba la vida espiritual, y la vida espiritual ha llegado a ser, ¿qué? Ha llegado a ser la luz para la humanidad, la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad espiritual, obviamente, y la oscuridad, esa oscuridad espiritual no ha podido rechazarla, no ha podido rechazarla. Un hombre que fue enviado por Elohim, cuyo nombre era Yohanan. Este vino para testimonio a fin de poder testificar acerca de la luz, para que todos confiaran en Elohim por medio de él. Él no era la luz espiritual, sino que vino para dar testimonio acerca de aquella luz. Él era la luz verdadera, brillante, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. ¿Hablando de quién? ¿Quién es él? Mesías, Yeshua, obviamente. Yeshua vino a lo suyo para ser el rey. Tenía que venir a poner sus pies sobre la tierra, a venir como hombre, porque así estaba profetizado, porque dijo el Eterno que él iba a ser morada entre los hombres. Él iba a ser un tabernáculo,
una tienda, una choza, un azúcar, algo físico. Se iba a convertir en algo físico y palpable. Cuando dice que él haría un tabernáculo, una tienda, un azúcar, es que se iba a poder tocar. Cuando dice que nosotros lo vimos y palpamos, habla del Adón Yeshua. Es enviado del Eterno, del Abba, del Padre. Dice, lo pudimos ver y lo pudimos tocar. Vino, fue como un azúcar temporal a estar entre nosotros. ¿Ven? Pero primero, es decir, antes de tomar el reino ya, primero ha venido para recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una tarea pendiente del Mashiach, que todo judío sabe. El Mashiach vendrá ya cuando reúna y junte a todos nosotros en nuestro pueblo y nuestra tierra. Eso está haciendo. Pero las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la que se le dio carta de repudio, ¿recuerdan? Para que vengan y retornen, para que en medio del resto de los gentiles sean injertados en el olivo cultivado en Israel y en la Torá, en las Escrituras, como dice Romanos 11. Por eso podemos declarar nosotros mi Mesías judío. Amén. Como cantábamos hace un ratito, mi Melech, mi rey. Esa luz espiritual de lo que acabamos de leer, esa luz espiritual no es cualquier luz. Y aquí es importante, una vez más, para ir dejando ya el asunto de estar como mezclando la enseñanza, la doctrina y la palabra en el Mesías con los judíos no creen, los judíos están resistiéndose, para dejar claro todo esto. Toda la simbología del Mishkan, toda la simbología tiene que ver con el Mashiach, y todo judío lo sabe. Todo judío lo sabe. Un ejemplo, la menorá, la vimos hace un momentito, ¿no? Una menorá que tiene fuego, que alumbra, que daba la luz ahí en el tabernáculo completo, en el Mishkan, alumbraba todo lo que estaba ahí dentro. Y en la visión profética, dice que en medio de los candeleros había alguien, y menciona a quién, al Mesías, a Yeshua, que él estaba ahí, porque él es la luz para este mundo. La luz estuvo resguardada en una tienda temporal. Después estuvo resguardada en un templo, en el primer templo, en el segundo templo. Pero esa luz no podía ser mantenida allí. Nadie pone una luz, una lámpara, una antorcha debajo de un cajón, sino que la saca y la pone en lo alto, para que todos en casa reciban esa luz. Así es que la Adón Yeshua, el Mesías Rey, la luz del Eterno, la Or HaOlam, la Shejina, no era solamente para unos poquitos y para que estuviera encerrada, sino que es para todos, para alumbrar a todos. Así es que toda esa simbología del Mishkan, en la tienda de reunión, luego en el primero y el segundo templo, que es la menorá, luego en cada sinagoga hasta nuestros días hay una luz sobre el lugar donde se resguarda la Torah. Hay una luz, siempre hay una luz encendida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han visto algo así? Siempre hay una luz que no se apaga, ni de día ni de noche. Y es una luz, una lamparita, que puede ser anaranjadita, pequeña, encima del mueble que resguarda los rollos de la Torah. Toda esa simbología que está allí apunta al Mashiach, y todo judío lo sabe. Por eso es que debemos de traer entendimiento para el injertado, para el Benay Yanusim, que viene de la idolatría también, que salió de la idolatría y que está recuperando pues su esencia, su vida judía, su tradición, su todo,
pero necesita ir viniendo, creciendo en este entendimiento y separar ya aquella lucha de que los judíos por qué no y que los judíos esto. El punto es que cada gentil que viene, cada venianusim, que aunque no lo sepa que lo es, cuando lo llegue a saber, tiene que venir a un entendimiento primario a su vida, a su casa, a su familia primero. Porque la luz, esa luz espiritual que alumbra a todo hombre, es la que se dio a conocer a través del Mashiach. Es decir, hay una revelación antes que para Judá, aunque él estuvo físicamente allí, ha venido una revelación para los expulsados, para los expatriados, para los que estaban en el exilio. Ha venido como de una manera poderosa, en una revelación al espíritu, al alma. Por eso es que cuando se menciona que alguien nació de nuevo, y que eso es verdad, es porque vino esa luz a su vida. Y percibió la luz espiritual, la luz del Eterno, y salió de las tinieblas, de la idolatría, del engaño, del error. Amén. Que salió de la oscuridad espiritual y ha venido a la luz. Y la luz es el Mesías Yeshua. Él es ese fuego que estaba allí, la luz, el fuego. La luz eterna. Yeshua es la luz eterna. Él no trajo luz. Él es la luz. Esa luz perpetua, la luz de la Torah, la luz del Eterno, la luz de la presencia de Elohim, la luz verdadera que dice Yohanan 1, 4 al 9, es el Mashiach. El Mashiach, el Mesías, es la luz para ti y para todo aquel que sea llamado. Para todo aquel que sea llamado. La luz verdadera de Elohim, Él es la Or HaOlam, la luz que es fuego también. No es como una luz primaria, es la luz plena, completa del Eterno. Esa luz vino a los hombres, como leímos. Y el verso 14, y la voz y las palabras de Elohim, dice, se hizo carne. La Dabar se hizo carne, como dice el verso 14. La Dabar de Elohim. Así es que es la luz y el fuego de Elohim. Y la palabra también, la voz y las palabras de Elohim se hicieron carne, se hicieron algo físico, y entonces pudimos verlo, pudimos tocarlo, dice, pudimos palparlo, vimos su gloria, su poder, su manifestación gloriosa, la Shejinah de Adonai. Por eso en otro tiempo, aquellas manifestaciones del Malach de Yahweh en fuego, hacía que las personas que lo habían visto les decían, seguramente moriremos. Ellos entendían. Pero esa luz, el Mashiach, ha venido un tanto atenuada. ¿Por qué? Porque Él en toda su majestad, como dice Hebreos, en toda su majestad, Él se disminuyó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma humana. Se despojó a sí mismo de todo ese poderío, de ese fuego. Y solamente vino de una manera que no destruyera la raza humana. A la medida que el ser humano necesitaba para salir de la oscuridad, para acercarse a Él. Vamos a ver algunas cosas interesantes, 8 puntos que voy a manejar un poquito después de todas estas verdades, todas esas bendiciones y beneficios cuando nos acercamos con entendimiento al Mesías Rey, al Mesías judío. Ahí pídanle a Johnny que escriba, por favor. El que viene a Él no andará en tinieblas. ¿Por qué el que viene a Él no andará en tinieblas? Porque Él es la luz. Él es Or HaOlam, la luz del Eterno. Yohanan 8:12 dice, tendrá la luz
luz de la vida, Or Haim, la luz de la vida, que es más que una chispa divina que ha venido a un ser humano. Esta frase se usa mucho en el judaísmo tradicional, la chispa divina. Se habla de la vida, pero a veces se menciona como que también un chispazo nos dará entendimiento. Pero imagínense, si alguien con un chispazo avanza, ¿cuánto más debería de avanzar aquel que es expuesto no a una chispa, sino a la luz del Eterno? A la luz del Eterno, esa luz de vida. La luz de la vida es más que solo una chispa. Y esto nosotros tenemos que asimilarlo, porque esto nos dará mayor emuná, esto nos dará mayor certeza, esto nos dará poder. Si tenemos la luz, no solo una chispa, la luz de Adonai en nosotros, podemos hacer que las tinieblas huyan. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y como está escrito, vosotros sois la luz para este mundo. Así es que nosotros podemos hacer huir las tinieblas. Porque la luz que ha venido a este mundo, el Mashiach Yeshua, que es la luz para este mundo, ha venido a nosotros y está no solo alrededor de nosotros, sino está adentro de nosotros con poder. Así es que tenemos autoridad para echar fuera y alejar las tinieblas donde quiera que nos paremos. Si no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Si pensábamos que se tenía que conseguir de una manera complicada, no es así. La luz del Mashiach está adentro de ti. Y no es solamente una chispita, es el mismo. Es Él mismo adentro de ti. Por lo tanto, las tinieblas tienen que huir. Donde cada uno nos paremos con este entendimiento, podemos hacer que las tinieblas desaparezcan. Es tan sencillo cuando entramos, como cuando entramos a una habitación totalmente oscura y encendemos un cerillo. ¿Qué sucede? Las tinieblas se van. Y entre más grande es la flama, más lejos se van las tinieblas. Entonces, si cada uno llega a este entendimiento, cada uno es luz por el Mashiach, tenemos la luz del Mashiach adentro de nosotros, entonces tenemos el poder para echar lejos las tinieblas. Amén. El que viene a Él, el que viene a mí, dijo Él, no andará en tinieblas, no tendrá tinieblas espirituales. Se aclarará todo, pero también podrá iluminar a otros. Ustedes son la luz para este mundo. Él extendió su tienda, su sukkah, entre y hacia nosotros. Entre porque dice, y vimos su esplendor. Yohanan 1:14, como del unigénito del Padre, entre nosotros, porque se hizo carne. Así es que esa tienda vino a posarse en la tierra y la pudieron ver como algo físico. Por eso también podemos decir que Adonai, el Eterno, se manifiesta en 3 dimensiones, como el ser humano. Cuando dijo, los haremos al hombre en nuestra imagen y en nuestra semejanza. En esas 3 dimensiones, como espíritu, alma y cuerpo. Así el Eterno, una mente, un espíritu, un ruaj y un cuerpo. Él se manifiesta, Él es, no son, Él es. Tomó cuerpo, y les voy a pasar unas citas. Salmo 40, 7 al 8, Hebreos 10, 7, 9 y 10. Entonces
Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro, el Sefer está escrito acerca de mí, el hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo segundo. Él tomó cuerpo, porque en el Sefer, en el rollo, estaba escrito, ya estaba escrito acerca de mí. Heme aquí, envíame a mí. Y él vino. Versos 21 al 28, cuando le preguntan, ¿quién eres tú? A Yohanan, ¿eres tú Elías, Eliyahu? No lo soy, dijo. Pero en realidad, lo que estaba hablando, lo que estaba haciendo, pertenecía ese trabajo a Eliyahu. Elías, Eliyahu, es que iba a venir a preparar el camino. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Yohanan, el inversor? Preparando el camino. Pero aquellos que venían no con un deseo de aprender o de recibir, sino venían solamente a inquirir de una forma fría. ¿Quién eres tú? Dinos quién eres tú. ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? Ni siquiera se quedaron a ver, ni siquiera observaron lo que sucedía alrededor. ¿Cuántas y cuántas personas estaban viniendo a hacer inmersión, declarando sus transgresiones y cambiando de vida? Eso no lo vieron. Por eso les dijo, no, yo no soy Elías, tú. Aquí están los hechos. No necesito decir quién soy o qué soy. Yeshua dijo, si no me creen a mí por lo que digo, crean por lo que están viendo. Yohanan mandó preguntar, estando en la cárcel, a sus discípulos para que ellos creyeran, no para que él creyera. Vayan y pregúntenle si es él el que ha de venir o esperamos a otro. Fueron y preguntaron. Nos manda Yohanan a preguntar si eres tú el que ha de venir, si eres tú el Mashiach, o que si tenemos que esperar a otro. ¿Y qué les dijo? Vean, los ciegos ven, los cojos andan, hay milagros y maravillas alrededor de ustedes. Vayan y cuéntenlo. Obviamente que ellos en el transcurso de ir caminando les vino la convicción. Obviamente, es verdad. ¿Qué tenemos que ir a decir si sí o no? Aquí están los hechos. Así Yohanan dice, no, yo no soy Elías. Pero los hechos estaban allí, contundentes. Aún los soldados, aún gente ruda, iban y decían, ¿qué hemos de hacer nosotros? El que hurtaba no hurte más. Confórmese con su salario, confórmese con su paga, sean honestos, justos, como dice la Torá. Pero ellos se volvieron a decir, no, dice que no es nadie. Pero los hechos estaban allí. Así es que todas estas cosas son importantes porque Yohanan estaba allí para dar testimonio. Yohanan estaba allí haciendo la labor, como estaba escrito, del profeta Eliyahu. ¿Y dónde sucedió esto? Aquí hay un punto clave que vamos a entender muchas cosas. Eso sucedió en Bet Abará, la casa del cruce. El cruce de tránsito, como una avenida en la que se cruza con otra. Un lugar importante, ¿no? Una avenida se cruza con otra. Cuando en un lugar, una ciudad, un pueblo, una avenida se cruza con otra, es un lugar importante. No es una callecita con otra callecita, es una avenida, un camino importante, se cruza con otro, es un punto clave allí. Así es que este lugar donde estaba Yohanan haciendo inmersión, no estaba en el desierto lejos, por allá en una orilla del río, no, estaba en un lugar específico y clave. El lugar llamado Beit Abará, casa de cruce de tránsito. La casa del cruce, el punto de cruzar. A los que se preguntan y están buscando, preguntándose, quieren saber del Eterno, dice, párense en los caminos. ¿En dónde? En las encrucijadas. Párense entre los caminos, párense entre las encrucijadas.
y vean y pregunten cuál es el camino antiguo, cuál es la senda antigua, la original. ¿Se dan cuenta qué importante es este cruce de caminos? Que está también en la profecía. A los que están buscando y buscando y buscando. Por eso dije en el inicio, ¿a cuál Salvador y Mesías vas a seguir como discípulo? ¿Al que promueve Roma? Es solo un camino que se fue dando con los años y que se alejó. Al camino que siguen los evangélicos protestantes, es un camino que también está allí, pero cuando se llegan estos dos y cuando hablamos del camino del Mashiach, el camino del Mesías Rey judío, encontramos que hay otro camino, es un cruce de caminos. ¿Sí o no? Aquí hay un cruce de caminos. Si hablamos en términos modernos, porque hablamos con nuestros amigos, familiares o vecinos, aquí hay una encrucijada y la gente dice, ay, ahora ya no entiendo. Y es verdad. Hay confusión. Porque lo hemos puesto sin que se diera cuenta en una encrucijada. Para que observe, para que analice y para que pregunte si es que ha de preguntar. Entonces, ¿cuál es la senda antigua? Entonces, ¿cuál es la senda original? Paraos entre los caminos, párense entre esas encrucijadas de ideas, de doctrinas, paren allí, observen y luego pregunten, ¿cuál es la senda antigua? Así es que este lugar donde estaba Yohanan el inversor, Beit Abara, casa de cruce de tránsito, la casa del cruce, aquí encontramos ese primer cruce del capítulo 1 apenas, y que es entre Judá y los esparcidos. Porque ¿a dónde iba a llegar las buenas noticias? Hasta los esparcidos y hasta los gentiles, ¿verdad? Se le llamaba Galilea de los gentiles. ¿Pero eran gentiles los que vivían allí? ¿O eran hebreos? Pues eran hebreos, pero hay algo interesante entre todo esto. Galilea de los gentiles. ¿Por qué Galilea de los gentiles? Quizás hay algo profético aquí también. Porque en este lugar, en este camino, en este cruce de caminos de Beit Araba, la casa del cruce, tiene que ver con Judá. Yeshua se manifestó a hebreos que estaban allí, la casa de Judá. Yohanan dijo, he aquí, él es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él dijo, yo ni siquiera soy digno, aunque él era considerado un profeta grande, Yohanan. Él dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él es mucho más grande que yo, era antes que yo. Aquí entonces hay un cruce para ellos mismos, para el discípulo de Yohanan. Entonces, si él es más grande que tú, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y algunos decidieron, pues entonces nos vamos a ir con él, porque Yohanan ha dicho que él es más grande. Entonces nos vamos con Yeshua. Lo siguieron dos de sus discípulos. Cuando Yeshua se da cuenta y voltea, les dice, ¿ustedes qué quieren? ¿A dónde vives? ¿Y por qué quieren saber? Pues es que queremos ir contigo. Pues vénganse. Y se quedaron con él esa noche. Y comenzaron a ser sus discípulos. Habían sido discípulos de Yohanan, pero Yohanan mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Entonces, vayan con él. Cruce de caminos. Un cruce de caminos. Así es que este tema es importante porque nos va a dar mucho entendimiento. En el capítulo 8, verso 12, nos menciona cosas interesantes. Aquí vamos a entrar en esas 8 bendiciones u 8 beneficios de seguir no al Mesías Salvador de Roma, del catolicismo.
bendiciones y beneficios de seguir no al Mesías Salvador del protestantismo evangélico. Hay mucho más beneficios al seguir a el Mesías Yeshua, el Mesías judío. Van los 8. Primero, lo tenemos en el primero. No andará en tinieblas. Yohanan 8:12. En este cruce es importante porque verdaderamente aquí hay un entendimiento a nivel solo. ¿Por qué? Porque es algo que estaba oculto allí y que no es tan fácil como discernirlo. Aquí hay un cruce de caminos, un cruce de tránsito. Lo que sucede con Yohanan es allí mismo, ya hay un cruce de tránsito, no solo físico, entre un lugar y otro físico, sino un cruce también en lo espiritual. Yohanan está creciendo, tiene muchos discípulos, y muchos discípulos, y muchos discípulos. Llega un punto en que hay un cruce. Llega el Mashiach, llega el momento y él dice, ahora es necesario que él crezca y yo mengue. Él es a quien tiene que seguir. Yo solo he preparado el camino para quien tenía que venir, a él. Sigan a él, vayan detrás de él. Así es que hay un entendimiento solo aquí. Y ya no andaba abiertamente entre los suyos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Hay una frase interesante que se da en un tiempo y en un espacio, pero que rebota hasta nuestro tiempo. Yohanan 11, 54 al 57. Ya no andaba abiertamente entre los suyos, dice, entre los judíos, muchas de las versiones. 11, 54 al 57. Sino que se alejó de allí. ¿Por qué? Es que había un cruce del camino. Ese cruce de camino, ese cruce de tránsito, fue en lo natural, pero fue también en lo espiritual. Porque el trabajo que iba a hacer el Adón Yeshua iba a ser con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso hay un cruce, ya no sigue la misma ruta, llega al cruce y pasa a otro lado. No continúa la ruta, en el cruce toma otro rumbo, que dice, ya no andaba abiertamente entre los suyos, entre los judíos, sino que se alejó de allí. ¿Y qué hizo? Se alejó de allí. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas iré. Se alejó de allí. Dejó el trabajo a sus discípulos y fue a buscar, y está buscando, sigue buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí hay un cruce de caminos, es un sol aquí interesante. Y curiosamente, se fue a la región contigua del desierto, a una ciudad llamada, ¿qué? Efraín. Con sus discípulos se fue a Efraín y se quedó allí por un tiempo. ¿Qué está sucediendo con el Mashiach? Está con Efraín y estará allí por un tiempo, hasta que recupera a todos los que tiene que recuperar y regresará. En ese cruce de tránsito, en ese cruce de camino, volverá otra vez allí a continuar su labor con Judá, con el reino del sur. Qué interesante, ¿no? Cosas proféticas aquí. Así es que entonces, para el injertado, cuando estamos hablando y estaremos hablando con los que se vienen a injertar, para el injertado son estas palabras y esta instrucción es que
que tiene que continuar conociendo al Mesías judío, porque Él es la luz de Elohim. Él es la luz completa, Or HaOlam. Él es la palabra de Adonai, la Dabar de Yahweh. Él es todo y Él hace tabernáculo entre los hombres. Tomó forma humana para estar allí. Y que inicia en Judea, obviamente. Llama a unos cuantos discípulos y les deja la tarea de ir por Efraín, por las ovejas perdidas. Y Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, marcados para recuperar a todas las ovejas perdidas. Yo estaré con ustedes. Así es que el Mashiach no es solo una figura pues de carne y hueso que murió y que se fue a sentar con su Padre en el trono. Pero el mismo espíritu del Mashiach, que es el mismo espíritu del Eterno, está aquí. Así es que el espíritu del Mashiach está y sigue buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es el mismo, porque dijo, yo iré a buscarlas, y Él nunca salió con los gentiles, ¿cierto? Pero ¿cómo es que los está buscando? Bueno, pues es que es su Ruach. El Ruach de Yeshua y el Ruach de Elohim es el mismo Ruach, no es otro Ruach. Es quien está buscando a las ovejas perdidas. 8 bendiciones y 8 beneficios para el que viene a Él, al Mesías judío. Primero, no andará en tinieblas espirituales, ya dije, ¿verdad? Sino que tendrá la luz de la vida, tendrá al Mesías Yeshua, tendrá la Shekinah de Yahweh en Él. Yohanan 8:12. Segundo, al que viene al Mashiach, dice Él, no le echo fuera. No lo echa fuera. Yohanan 6:37. Al que viene al Mesías Yeshua, al Mesías judío, dice, tendrá vida eterna. Yohanan 6:47 al 59. Todo ese párrafo es muy importante leerlo. Todo el 6, el 47 al 59. Por eso dije los 6 capítulos completos. Cuarto lugar, el que viene al Mesías Yeshua, al Mesías judío, viene también al Padre eterno, a Elohim, a Yahweh. ¿Por qué? Porque son uno. Esto lo dice en Yohanan 14:6. Número 5. El que viene al Mesías Yeshua no tendrá sed jamás. Él es el agua de vida. Porque la peña, la roca, seguía al pueblo cuando salió de Egipto. La misma roca de Oreb, la peña los seguía para darles agua. Y esa peña es esa tipología del Mashiach. Amén. No tendrá sed jamás y obviamente no tendrá hambre tampoco. El que viene el Mashiach, Yohanan 6:35, no tendrá sed y no tendrá hambre. Estará saciado. Puede beber y no cualquier agua. ¿Cómo le dijo a esa mujer en el pozo de Jacob? El que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré, ya no tendrá sed jamás, sino que brotarán dentro de él ríos de agua viva. Qué importante es entonces la persona del Mashiach. Qué importante es entender no solamente la parte de la persona del Mashiach, sino lo que representa el Mashiach. Es la luz de la Shekinah de Yahweh. Es la voz, las palabras, la verdad del Eterno. Es como si el Todopoderoso, Él mismo, viniera y se convirtiera en ser humano. Es algo parecido a eso. Es como una extensión
emanación de Él mismo, es el Mesías Yeshua. Sexto, el que viene al Adón Yeshua, al Mesías Yeshua, al Mesías judío, es una nueva creación, es renovado. 2 Corintios 5:17, es una que nos quedó fuera, pero es importante. Es una nueva creación, es renovado. ¿Necesitamos ser renovados? Sí, hasta que complete su obra Él en nosotros. No somos nuevos, somos renovados, así como el pacto es renovado, no es un Nuevo Testamento. El Testamento se renovó. Es el mismo Testamento que se renovó, se mejoró. ¿Amén? 7. Cuando menciona, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Yohanan 7:37-39. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿De quiénes? De aquellos que vengan al Mashiach, de aquellos que vengan al Mesías judío y que puedan entender la diferencia del Salvador romano, del Mesías Salvador romano, del Mesías Salvador evangélico protestante, al entendimiento mayor del Mesías judío, porque está toda la plenitud allí. No está partido en 3 pedazos como la doctrina de ellos. No son 3 personas distintas, es un solo Elohim que se manifiesta en 3 dimensiones. Es uno solo. Y el número 8 dice que viene el Mesías, el Adón Yeshua, el Rey, aunque esté muerto, vivirá. Volverá a la vida. Yohanan 11:25. 8 beneficios grandes, 8 beneficios, 8 bendiciones inmensas para todo aquel que viene por la puerta y viene por medio de Yeshua, el Rey, el Mesías, el ungido del Padre, que es también la emanación misma del Eterno a esta tierra, a este mundo, a esta humanidad. Así es que cruzar, como dice Yohanan 1:41, estar en el cruce, entender este punto del cruce va a traer mucho entendimiento a las personas con las que le hablemos. Y nos tiene que afirmar a nosotros que hemos estado en ese punto de cruce y estamos entendiendo a profundidad lo que sucedió y lo que sucede en nuestras vidas. Y lo que puede suceder con aquellos a los que nosotros les compartimos acerca del Mesías judío. Un azúcar, el cuerpo de Yeshua. Y en el cuerpo de Yeshua, la dabar de Elohim. En un cuerpo humano cabía todo eso. Por eso dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que es Yahweh. Colosenses 2:10. Esa también quedó fuera, pero es importante. Colosenses 2:10. Así es que Yeshua no es solo un personaje a nivel solo humano, como Moshe, como David, como otros. Solo tiene esa parte de que tenía un cuerpo humano, pero en él estaba contenida toda la cualidad divina. En él estaba contenida la luz de Elohim, la Shejinah. En él estaba contenida las palabras del Eterno, la voz de Adonai, Kol Torah, Kol Elohim, la dabar de Yahweh, en ese cuerpo humano. No estamos siguiendo más un cuerpo humano porque no está entre nosotros. Pero lo veremos, porque Él descenderá con un cuerpo perfeccionado, lo hizo diferente el Eterno, se modificó ese cuerpo mortal, corruptible, en un cuerpo inmortal e incorruptible. Y es lo que vamos a ver
tabernáculo entre nosotros. Y quiso quedarse así. No se descompuso su cuerpo. Porque estaba escrito, y no verá corrupción su cuerpo. Tiene un propósito importante. El creador de todo, que no tiene un cuerpo, decidió hacerse de un cuerpo para estar con los suyos. ¿No se emociona con eso? Es maravilloso. Así es que esa casa temporal, el cuerpo de Yeshua, Dabar de Elohim, Él extiende su tienda hacia ti, hacia cada uno de nosotros, como si extendiera una tienda de campaña, donde nos ofrece protección, cobertura. Está siendo extendida para que muchos puedan venir allí debajo, como la nube en el desierto, y a ser resguardados también del frío, como la columna de fuego. En él habita corporalmente toda la plenitud de lo que es Yahweh, toda lo que es Elohim. En él estamos completos. Este es otro punto que tenemos que meterlo a nuestra mente y a nuestro corazón. En él estamos completos. Sin él nada podemos hacer. ¿Nada de qué? Pues nada de nada en lo espiritual. Nada de nada en lo espiritual. No podemos hacer nada para salvarnos. No podemos hacer nada para mejorarnos. No podemos hacer nada para entrar en el reino de Elohim. Nada. Él es quien lo hace para nosotros. Él es quien lo hace. Él es quien nos toma de la mano y nos cruza en ese sendero espiritual para poder llegar a la presencia de Adonai. Es Él. Siempre vamos a necesitar al Adón Yeshua, porque Él es el Cohen Agadol. Cuando dice quítalo primero y establece lo segundo, es quede ya y termine ya el trabajo de los sacerdotes, de los Kohanim. Quítalo primero y establece lo segundo. Él es sacerdote para siempre. Él es Cohen para siempre. Y no solamente un Cohen, es el máximo. Es el Cohen Agadol para siempre, que intercede a nuestro favor y es quien declara la bendición. ¿Quién declaraba la bendición? Cualquier leví. ¿Quién la declaraba? El sumo sacerdote. Cada año, después de los sacrificios de Yom Kippur, él declaraba la bendición al pueblo. El mayor bendice al menor. Por eso todo sumo sacerdote, todo Cohen Gadol de su tiempo, tenía un trabajo y un tiempo corto porque moría. Y había que buscar a otro que cumpliera los requisitos. Pero él es sacerdote para siempre. Y Él es quien intercede por nosotros. Él es quien está ahí. Su ruach de santidad es el que nos habla, nos dirige, nos guía. Y nosotros tenemos que aprender a afinar nuestro oído para saber que es Él, que no soy yo, que no es el mundo, que no es el radio, que no es el enemigo, sino que es Él. Y que podamos ser guiados hasta que nuestro oído esté tan fino que no tengamos duda cuando Él nos habla y nos dirige y que hagamos lo que Él quiere. Amén. Imagínense pues un azúcar. Bueno, vamos a verla, aquí la tengo. Allí, el Mishkan, el pueblo afuera esperando el momento propicio para acercarse, para traer sus ofrendas, sus sacrificios, sus holocaustos, y que sean recibidos, y que el Cohen declare bendición, que han sido recibidos los sacrificios. Y la Shejinah, cuando era aceptado todo esto, la Shejinah ya vino, y desde el madero declaró a su pueblo, a Judá, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo fueron perdonados los judíos? Clarísimo. Está clarísimo. Cuando le dijo al que estaba a su lado, que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas a reinar, de hecho hoy mismo estarás conmigo. ¿Sí o no? ¿Y qué les dijo a todos los demás, hablando con el Padre? Perdónalos a todos.
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él es el coordinador. ¿Qué creen que hizo el Padre? ¿Los perdonó o no? Él es el Cordero. Está dando su vida. Inclúyelos a todos estos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que nos olvidamos del debate que si los judíos van al infierno, que si no han aceptado a Jesús o a Yeshua. Digan, ¿sabes qué? Te falta entendimiento. Te recomiendo la enseñanza de Roe Moshe, YouTube, captes, ¿no? O ustedes se las explican. Es que ya vamos a dejarnos de ese debate. Vamos por los esparcidos, vamos por Efraín. Son los que necesitan. Nosotros tenemos ya a Yeshua en nuestra vida. Tenemos la Shekinah a nuestro alcance. Tenemos poder y autoridad. ¿Por qué no la estamos ejerciendo a veces? Ahí está la Dabar en nosotros. Y está la Shekinah. La luz espiritual, la luz eterna está dentro de nosotros. ¿Qué esperamos para brillar? Dejemos de tener preguntas y miedos. Tenemos la luz de Yeshua. Tenemos la Dabar del Eterno. Dice, ellos no se preocupaban de lo que iban a hablar. Estaban confiados en que cuando surgiera el momento, Él les iba a decir, les iba a poner las palabras para compartir, para hablar, para explicar. Sí tenemos que leer y leer mucho, pero cuando llegue el momento, tenemos que confiar y decirle, tú ayúdame. Dame las palabras exactas para esta persona o para ese grupo de personas, y Él lo hará. Porque Él es el Mashiach. No es un maestro externo. Él quiere ser maestro interno. Su Ruach que está dentro de nosotros. Por eso en algún momento nosotros ya no vamos a tener necesidad de que nos enseñen. Vamos a saber todo lo que hay que saber para compartir. Si estamos en un lugar es para ir aprendiendo, pero tenemos que salir a practicar y llegará el momento en que solamente vamos a salir a gozarnos y a alegrarnos, porque sabremos todo lo que se necesita para ir a compartir, para ir a explicar las cosas. Debajo de esa azúcar, su Torah y sus mandamientos, sus pisadas, andar como Él anduvo. Tenemos que imitarlo a Él. Así es que empecemos con este mensaje, decirle a las personas a las que amamos, ven y cruza. Bajo este pasaje, capítulo 1, explicarle y decirle, ahora te falta cruzar a ti. Deja esos caminos en esas encrucijadas. Pregúntala por la senda antigua. Esta es la senda antigua. No es el Jesús cristiano, no es el Jesús romano, es Yeshua el judío. Que esto anime a mis amigos cristianos a cruzar también. Porque cerca de ellos está la palabra, ¿verdad? En su boca y en su corazón. Solo falta que hagan ese cruce y dejar atrás todo lo que quedó a medias, todo lo que quedó casi completo, y que sea real, que se complete la obra del Mashiach en nosotros, porque Él está deseando completar su obra en cada uno de nosotros. Él está deseando completarla. ¿Y qué es lo que falta? Que yo me preste, que tú te prestes. Es lo único que falta. Porque Él desea completar su obra en nosotros. Ven y cruza. Vas a cruzar a la dimensión de Elohim. No vas a cruzar a otra iglesia. No vas a cruzar a otra enseñanza. No vas a cruzar a otro maestro. No vas a cruzar a otra doctrina. Vas a cruzar hacia la dimensión de Elohim. Qué interesante. Dejando atrás los rudimentos de la fe, dejando atrás las iglesias, las denominaciones, los pensamientos, las filosofías, las doctrinas, iremos a la perfección, a encontrarnos con el Mesías judío, la Shekinah de Yahweh, la luz del Eterno, la luz eterna, y esos 8 beneficios y bendiciones para todo aquel que diga, sí, yo quiero cruzar. Igual que Yohanan tendrá
pasar por agua. El que no naciere del agua y del Ruach, del Eterno, y el Ruach de Yeshua, no podrá ser un discípulo que brille. Cuando hemos cruzado a la dimensión de Elohim, a su Shekinah, tenemos que mantenernos con confianza. Estamos completos en Yeshua. No nos falta nada. Y mientras nos mantengamos conectados, habrá gozo. Se acaba el gozo cuando nos desconectamos. Habrá esperanza, pero cuando nos desconectamos, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos ansiedades, tenemos temores, tenemos cosas. Así es que importante, conectémonos nuevamente con la voz del Eterno, con el Torah, con la luz del Eterno, con la Shekinah de Yahweh, con el Mashiach Yeshua. Solo bajo el talit del Mashiach Yeshua, así y allí tienes todo lo que necesitas hasta que Él venga. Todo lo que necesitas. Ha sido limpiado y circuncidado tu corazón, como dice Colosenses 2:10. En Él estamos completos y tu corazón ha sido circuncidado. Tienes limpieza, hay plenitud, hay autoridad, hay poder, hay libertad, hay shalom y hay alegría. ¿Hay algo más que necesites? En Él tenemos todo. Que Todopoderoso traiga, no sé, que te ayude a decidir, a los que no están decididos todavía, y que a los que hemos avanzado a todo esto, que podamos contemplar la Shekinah de Elohim cada vez que tenemos comunión con el Mashiach, que podamos contemplar la Shekinah, porque muchos de sus discípulos dijeron: hemos visto su majestad, hemos visto la Shekinah, pudimos palparla. Que así sea nuestra vida cada día, en esa comunión, porque en Él estamos completos. Bendito Rey poderoso, te damos gracias por todas tus promesas, por toda tu verdad, por Yeshua, nuestro Rey, nuestro Mashiach, por tu Ruach, que nos mueve, que nos eleva, que nos levanta hacia la pureza. Tu Ruach de santidad, de pureza, está moviéndose dentro de nosotros. Gracias porque has sido bueno y fiel. Gracias porque has perdonado nuestras transgresiones. Y ahora tú esperas que nosotros brillemos y que seamos luz, reflejemos la luz de Yeshua que está dentro de nosotros y que huyan estas tinieblas espirituales, que vayamos y que nosotros mismos seamos luz. Aquellos que necesitan conocer de ti, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, y que este día sea un día realmente como un parteaguas, que sea entendido esa casa de cruce de tránsito, y que ahora entramos a una plenitud más grande en este entendimiento, Sod, pues Yeshua el Mashiach está donde está Efraín, allá del otro lado del desierto, buscando a los que son suyos hasta encontrarlos al último y regresar y manifestarse, porque Él dijo: no me verán más hasta que digan Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, llevando al resto que faltaba, a los esparcidos, de retorno a la Torah, de retorno a la verdad, de retorno a la cultura que tú le diste a tu pueblo, de retorno con el Mashiach como Rey. Bendice Abba, lleva rejeja Adonai Yahweh beispereja, Yaer Adonai panabeleja bijuneja, Yis Adonai Yahweh panabeleja, Beyasem leja shalom, Beshem Yeshua Mashiach sar shalom. Amén, amén. Gracias Abba, bendito eres, oh Rey poderoso. Amén. Que la bendición del Eterno repose en sus vidas. Gracias por su fidelidad, por su bondad. ¿Alguien le apaga ahí, por favor? Gracias te damos, Eterno, poderoso. Amén. Una buena semana para todos. Shavuot Tov.
Bendiciones. Nos vemos en el próximo encuentro. Amén.